Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Como todos los miércoles, le doy la más cordial bienvenida a su espacio de entrevistas entre comunicadores. Y bueno, el tema de hoy que trataremos es la gestión más allá del mercado como estrategia empresarial. Y para ello tenemos como invitado a Carlos Loaiza Camarena. Él es docente universitario y gerente de enlace público y empresarial. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Arturo? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y por tu intermedio también pues a tu directa audiencia. Gracias, Carlos. Y bueno, para empezar, entonces mencionaríamos de qué hablamos cuando nos referimos a la gestión más allá del mercado como estrategia empresarial. Cuéntanos, Carlos. Bueno, en principio, el enfoque de gestión, ¿no? Como bien sabemos, tiene que tener una proyección, ¿no? Y una dinámica y una metodología que permita, pues, llevar toda acción que llevemos, que tengamos a nuestro cargo a través de un proceso, ¿no? De planeamiento, organización, dirección, ejecución y revisión, ¿no? Esto que es el círculo virtuoso de la administración, ¿no? O el círculo virtuoso de la gestión misma, ¿no? Que es el poder por las siglas de cada una de estas etapas, ¿no? Llevar esto pues siempre con un contexto y con una visión y una atención hacia lo que significan las variables del entorno, y como su propio nombre lo indica, pues precisamente van más allá del mercado. Sabemos y tenemos esto conocimiento y tenemos la práctica además de identificar muy bien las variables que están alrededor del mercado y alrededor de determinado bien, ¿no? Hola. Ahora sí, Carlos. Parece que la tecnología nos está jugando una mala pasada. Pues sí, suele ocurrir. Sí. Bueno, continuamos, nos estabas hablando sobre el tema de la gestión más allá del mercado. Sí, les hacía la referencia primero a lo que se entiende y se debe entender como la conceptualización de lo que es gestión, ¿no? Lo que es gestionar, que es en realidad cuando se asume un encargo, se ve uno frente a cierta actividad o cierta responsabilidad, el poder tener capacidad para planificar, organizar, dirigir, ¿no? Ejecutar y obviamente también revisar, controlar lo que uno va ejecutando, ¿no? Esto que es el círculo virtuoso de la administración mencionábamos, también conocido como el círculo virtuoso de la gestión misma, llevado al no mercado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ya un hábito, experiencia y pues también el día a día, normalmente una visión de siempre conceptualizar los diferentes encargos que pues podemos recibir bajo el enfoque práctico del mercado, ¿no? O sea, lo que significa verificar bien que determinado producto o servicio esté bien orientado a determinada plaza, ¿no? A lo que es el mercado, el target, una debida estrategia de promoción, ¿no? Y que las transacciones o los precios que podrían fijarse para tener una retribución pues sean los convenientes, ¿no? Que es lo que se llama el precio. Las famosas 4P, que después se vinieron en el tema del marketing mix, todo ello, pero son factores que de una u otra forma están siempre inmersos y están siempre en lo que podría considerarse el aspecto del mercado. La gestión más allá del mercado, como su propio nombre lo indica, pues es considerar esto como parte importante de toda estrategia, pero también adicionarle un aspecto o un factor que ha venido a tomar un protagonismo especial, que es el entorno, ¿no? Lo que está más allá del mercado. Entonces, tenemos que, a pesar de poder considerar de manera exitosa y con muchos visos de excelencia todos los factores del mercado, que no consideramos aquellos factores que son los que no están necesariamente en este espacio del mercado,
pues podemos tener en riesgo cualquier estrategia que tengamos o que queramos implementar. ¿A qué nos referimos con estos aspectos que están más allá del mercado? Nos referimos a aspectos que están dentro del entorno político, por ejemplo. Todo lo que significan condiciones y aspectos que podrían tener que ver con entidades, actividades o factores regulatorios, ¿no? Todo lo que es el tema de relaciones con el gobierno, todo lo que es el tema de verificar también cuáles son esas condiciones y esos espacios que nos permitirían desarrollarnos mejor como empresa. Nos referimos también a los entornos que tienen que ver con lo social, ¿no? Con todo lo que significa, por ejemplo, el tema de la licencia o la legitimidad social que pueda tener nuestra organización para poder tener adecuada producción o difusión de los productos o servicios que esté elaborando. Y, por ejemplo, también nos referimos, a pesar de tener cierto tipo de observación o cierto tipo ya de alcance en la parte tecnológica, por ejemplo, como lo que nos está pasando, o sea, este tipo de aspectos, ¿no? O sea, que no necesariamente tengan que ver con un hecho tecnológico per se, como sí podría ser, por ejemplo, una pico de demandas de consumo de la banda ancha en determinados momentos, ¿no? Que podrían generar cierto tipo de complicaciones o cierto tipo de circunstancias negativas para los fines que yo busque en el negocio, ¿no? Y obviamente también los aspectos legales. Esto, pues, herramientas que siempre hemos tenido presentes en los diagnósticos y en las apreciaciones y en las aproximaciones de estos encargos y de estos hasta planes comunicacionales que se nos han encargado en su oportunidad, como el PESTEL, por ejemplo, pues hay muchísimo, ¿no? Y podrían ser un ejemplo clarísimo de qué aspectos son aquellos que se deben considerar, ¿no? Para poder tener una adecuada gestión más allá del mercado. Pues si yo hago un PESTEL debidamente bien articulado, ¿no? Y debidamente bien orientado, pues aquí ya tengo algunos aspectos que, dependiendo de las características y dependiendo de la influencia que podría tener cada uno de estos factores, podría ser que de repente sea necesario brindarle mayor atención a alguno de estos aspectos, ¿no? Estamos entre comunicadores, pero para recordar, ¿no? Recuerden que el PESTEL es este análisis del entorno que nos permite identificar las variables que están alrededor de determinado proyecto, de determinada actividad, de determinada estrategia, y que tienen que ver con la parte política, la parte económica, la parte social, la parte tecnológica, la parte ecológica o del medio ambiente y la parte legal, ¿no? O sea, cada una de estas iniciales forma pues, este acróstico cuyo nombre es muy referencial para quienes están vinculados y viendo siempre temas de diagnósticos y planes comunicacionales. Claro, ahora, para graficar un poco a nuestros seguidores, que muchos son comunicadores y otro grupo tampoco lo son, pero sí son personas expertas en negocios y están muy relacionados con el tema que estamos hablando ahora, pero es bueno poner en marco algunos puntos estadísticos. En el CADE 2013, en ese entonces arrojó que aproximadamente el 60% de peruanos se estaban dedicando al emprendimiento en ese entonces. De esa fecha hasta ahora, esto se ha duplicado y quizás hasta triplicado el tema del emprendimiento. Pero este fenómeno también ha arrojado otro factor importante, que es que de ese, digamos, de ese grupo, de sector que está dedicándose al emprendimiento, solamente un pequeño grupo es el que logra formalizarse y logra surgir, y el resto no, el resto se queda o estancado o en la informalidad. A esto se suma que también en el último censo económico, y esto ha sido una continua, que siempre se ha dado que el sector de las pymes, micropymes, empresario, forman el 60% del ingreso al Producto Bruto Interno, es decir, es el que mueve Gamarra, San Juan de Lurigancho, todos los centros de las pymes. Y solo lo que queda del 40% son las medianas y grandes empresas que están moviendo en el sector. Sin embargo,
no se han hecho desde la estrategia de gobierno, no se han hecho cambios sustanciales para mejorar esto. Y obviamente no se aplican a todos los sectores, pero en ciertos sectores principales, como es el textil, como es alimentos, sí ha sucedido esto. ¿Tú qué opinas al respecto, querido Carlos? No te he podido seguir en detalle con los aspectos y las cifras estadísticas que nos has compartido, pero algunas precisiones, ¿no? Yo sí considero que deberíamos conceptualizar mejor el tema del emprendimiento mismo, ¿no? Porque, pues en efecto, yo creo que somos un país de emprendedores en general. Todos los peruanos, de una u otra medida, siempre hemos tenido dentro de nosotros y ha aflorado, quizás a raíz de la última crisis, ese bichito, ¿verdad?, de emprendimiento, ¿no? O sea, de querer emprender y de querer hacer cosas propias y de querer, pues, llevarlas a una condición tal. Sin embargo, yo creo que como tal existen muchas de estas iniciativas que más allá de buscar una satisfacción de una necesidad económica en su momento, no tiene una finalidad de formalizarse o de hacerse una empresa per se. Explico, o sea, son circunstancias como que, digamos, o sea, en términos sencillos, de recurseo, ¿no? Pero esa circunstancia de recurseo y a esa actividad de recurseo, creo yo que hacemos mal también en querer catalogarla ya como condiciones y como iniciativas de emprendimiento puro. ¿Okay? Porque si bien es cierto, tienen el emprendimiento filosóficamente hablando, ¿no? O sea, de esos deseos de hacer las cosas, ¿no? No creo yo que estas personas tengan al momento de montar esta iniciativa, vamos a llamarla así para diferenciarla, se hayan tomado el tiempo de pensar, esto realmente quiero que se constituya en un emprendimiento, esto realmente quiero que se constituya en una empresa, por así decirlo, ¿no? Y es ahí que precisamente, o sea, al momento de llegar a satisfacer estas necesidades económicas que podrían tener, tanto en la forma de cómo hacerlo, pues inmediatamente se evapora, ¿verdad? O sea, queda en el aire esta iniciativa que en algún momento tuvieron. Entonces, pues, pretender querer que estas actividades pues sigan un camino para que lleguen a formalizarse siempre, yo creo que es algo bastante idealista, sí, o sea, probable, pero como que nos hace, no nos permite, ¿no? No nos permite hacer que las cosas lleguen a buen puerto. ¿Qué creo que se debería hacer? ¿No? Lo que yo creo que se debería hacer es que a todos en general se debería montar módulos, ¿no? Ya sea vía el Ministerio de Educación, vía el Ministerio de la Producción, ¿no? O vía el propio Ministerio de Trabajo, si quisieras, de habilidades, conocimientos y condiciones básicas para generar empresas, ¿no? O sea, unipersonales, micro, pequeñas, medianas, lo que fuera, y con estas condiciones que realmente nos inseremos, ¿no? Y que todos debamos en ese afán aclarar si lo que yo quiero hacer es un emprendimiento realmente, si lo que yo quiero realmente es hacer empresa, o si lo que yo necesito es valerme de estas iniciativas para salir del paso, ¿no? Para sobreponerme a una situación. Esta reflexión, en algún momento también me cuestioné, ¿no? Decía, no, pero esto no puede ser así tan crudo, ¿no? Pero realmente analizándolo, o sea, no podemos llamar emprendimiento a todo lo que tenemos alrededor nuestro. Son iniciativas que buscan una solución a un problema económico, laboral, ¿no? Lo que fuera, pero y entonces una vez que lo superan, pues se licuó, ¿no? Se evaporó y entonces frustramos pues al querer hacer todas estas iniciativas finalmente se logren convertir pues en emprendimientos o en ese sostén que buscamos, ¿no? De querer formalizar
a nuestro país. Ahora, el tema de la formalización también tiene su, ¿no? Y sin hacer una apología de la informalidad, ¿no? Yo creo que las condiciones que tenemos también regulatorias, por ejemplo, nos permiten tener cierta válvula de escape a ciertas necesidades, a ciertos requerimientos que tiene nuestra población para poder subsistir. Si la nuestra fuera una economía sumamente informal, como son otras economías, otras sociedades, pues créeme que tendríamos niveles de necesidad muy, pero mucho más grandes de las que ya tenemos, que son grandes, ¿no? O sea, muchísimo más grandes. Porque son estos espacios de informalidad los que de una u otra forma permiten a la gente materializar iniciativas y salir adelante. Que está bien, que está mal, bueno, es una larga discusión, quizás una discusión hasta bizantina y nunca terminar. Pero si queremos finalmente que nuestra sociedad sea un tema que camine con una estructura meramente formal, pues debemos primero también ver cómo hacemos para poder atender y poder satisfacer todas las necesidades y todos los requerimientos de toda la población en diferentes niveles y en las diferentes ubicaciones, regiones y estratos en los cuales se encuentren, ¿no? Ahora bien, hay que diferenciar también lo que es la informalidad de lo que es la ilegalidad, ¿no? O sea, porque ahí también tenemos un gran aspecto y que también confundimos muchas veces. Porque la informalidad en términos de esta necesaria y de repente no deseada válvula de escape que tenemos para poder salir adelante, por ejemplo, salir con un carrito sanguchero a vender meriendas sin tener licencias, o es una necesidad y que se da con frecuencia, ¿verdad? Pues es un tema que es informal, porque tuviste una necesidad, tienes la oportunidad de hacerlo y lo haces. Pero si es una actividad que ya tiene 6 meses, que ya tiene 1 año, que ya tiene 1 año y medio, que tuviste que regularizar determinados aspectos, determinadas certificaciones, determinadas licencias, ¿no? Que inclusive tu nivel de facturación ya no es pues esa que necesitabas al principio para hacer, sino ya es un nivel de facturación ya periódica y considerable, y te sigues manteniendo en lo mismo, pues ya pasa de ser informal a ser ilegal, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema que yo creo es necesario revisar, ¿no? Todos estos aspectos, mira, podrías pensarse que nos estamos saliendo del tema, ¿verdad? De la gestión más allá del mercado. Son aspectos que tienen que ver precisamente con lo que está más allá del mercado. O sea, porque el tema del mercado, por ejemplo, en esta persona, este ambulante que sale a vender sus sándwiches, ¿no? Y nos está viendo, pero los aspectos del mercado están cubiertos de pronto. Okay, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu plaza? ¿Cuál es tu sistema de promoción? ¿Cuáles son tus variables que utilizas dentro del mercado? Que está cubierto. Tiene aspectos del no mercado que también están interviniendo y que se tienen que considerar en su modelo de negocio. Y estos aspectos son, pues, oye, ¿cuáles son los aspectos, los factores políticos que llevaron a que esto se diera, o que están propiciando, o que están de pronto impidiendo que esto a otro nivel, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos sociales también que están teniendo este nivel de influencia, ¿no? Y los aspectos legales también que hacen que esto se dé, ¿no? Porque es claro, y lo decía Hernando de Soto en su primer libro, ¿no? El otro sendero, que pues, si uno quería formalizarse, en ese entonces no ha cambiado mucho la historia, creo yo, en los años 80, tenía que pasar por todo un mar de penurias, ¿verdad? Y un mar de trámites, que en lugar de fomentar y agilizar la formalización de la economía, lo que hacía era más bien consolidarlo en la informalidad y pues estar precisamente generando ilegalidad, ¿no? Clarísimo, Carlos. Ahora, en esta coyuntura ahorita, la que estamos viviendo en este momento, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees que sería la proyección a futuro? ¿Hacia dónde se orienta el sector empresarial? ¿Cómo lo estás viendo tú? De aquí, por decir un tiempo, de aquí a 5 años, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo en el camino? Mi querido Arturo, me la pone difícil, ¿no? No quería llegar a esos cánones de la conversación, pero hagámoslo, estamos entre comunicadores, no hay ningún problema. Mira, lo principal para que exista un nivel de crecimiento,
y un nivel de inversión, ¿no?, privada en una economía, es que exista confianza, ¿no? Y lo sabemos nosotros, además como comunicadores, ¿no?, que lo principal para que exista un nivel de relación en primer lugar, que sea próspera, que sea positiva, es que tiene que haber confianza mutua. Y para que exista confianza, una variable, un factor importantísimo es el factor de la certidumbre, ¿ok? Que las cosas que tengan certidumbre y se minimice lo contrario, la incertidumbre. Lamentablemente no tenemos condiciones de mucha certidumbre en el entorno. Entonces, imagínate cómo podemos animarnos a proyectar, ¿no?, una condición futura, ¿no?, de una mejor actividad, una mejor participación del financiamiento privado, por ejemplo, en muchos proyectos que son necesarios para reactivar la economía, si es que pues ese nivel de confianza, ese nivel de certidumbre no se da. Y si es que vamos petardeando más bien algunas condiciones que en oportunidades parecen ser buenas y parecen de grupos económicos, ni de posiciones ideológicas, ni nada, sino que las cosas son para saber que tenemos ese marco regulatorio, tenemos ese marco de operaciones, y sobre eso pues, decidir qué hacer o qué no hacer. Cuando ya tenemos cierto nivel de certidumbre, pues lamentablemente salimos, ¿no?, desde la parte política y movemos nuevamente el escenario y cambiamos nuevamente la configuración, ¿okay?, de lo que estábamos planteando. Y de nuevo todo se vuelve incierto. Esa incertidumbre es la que, por ejemplo, ha hecho que se dispare a los niveles que tenemos disparados. Porque obviamente hay un refugio de los sectores económicos en una moneda más fuerte como el dólar. Ojo, que solamente vemos el dólar, ¿no? Pero el euro, ¿no?, libras esterlinas, yenes y todas las otras monedas duras también se han disparado. Lo que pasa es que eso no hablamos mucho en medios. En medios nos focalizamos en el dólar. Pero recuerden que el resto de monedas también se rigen en base a estos parámetros, ¿no? Entonces, todos estos grupos de inversión han retrasado sus inversiones. Porque obviamente, o sea, ¿quién va a invertir en una condición que no sabe si en el futuro siquiera va a recuperar lo que ha invertido? ¿No? Y además, o sea, los programas y la proyección de retorno sobre esta inversión, pues, tienen variables que a cada rato cambian, ¿no? Entonces, no existe inversión privada. ¿Existen intenciones? Sí. ¿Existe la vocación, yo creo, de todo el sector empresarial de hacerlo? Sí. Pero, pues, todo esto está sumamente restringido, ¿no? Y está bastante deteriorado. Que se dé va a depender de que se genere confianza, pero para que se genere confianza se tienen que fijar, pues, reglas claras y poner un escenario de mayor certidumbre, ¿no?, hacia el exterior. Tenemos algunas actividades próximas que es la gran oportunidad para que esto se dé. Una de ellas ha podido ser pues, un deslinde claro sobre el fallecimiento del líder terrorista, ¿no?, Rivael Guzmán, que se ha desperdiciado, que no se ha dado. Se han dicho algunas cosas a medias, pero ahí se pudo ser fuerte y se pudo deslindar completamente de determinados sesgos ideológicos que se le cargan al actual gobierno, ¿no? Pero no lo han hecho. Bueno, se pasó la oportunidad, de repente el camino se puede quedar. Otra circunstancia que tenemos en el camino para generar un poco más de confianza y generar incertidumbre es la visita del presidente Castillo a Estados Unidos, ¿no? Visita en la cual sabemos existen ruedas, ¿no?, de negocios, ruedas de conversación, ¿no?, con líderes empresariales, líderes políticos, líderes sociales de otras partes del continente y del mundo, que si se administran adecuadamente pueden también generar una condición de confianza a futuro, ¿no? Pero en tanto esto no se dé, pues lamentablemente lo que vamos a tener es seguir saltando la mata, ¿no? Viendo cómo es que trabajamos, cómo es que vemos. Y esto, por ejemplo, los comunicadores lo debemos ver también a diario, ¿no? Yo soy un adepto a hacer diagnósticos constantes, ¿no? Para mí el diagnóstico es una herramienta viva, ¿no? El diagnóstico no es una herramienta estática de que lo hago una vez cuando empiezo un proyecto, empiezo una estrategia y me olvidé del tema y
y lo volveré a ver si lo vuelvo a ver en algún momento. No, sino constantemente ir revisando cómo es que están nuestras fortalezas, ¿no? Cómo es que están nuestras oportunidades, cómo es que están nuestras debilidades, cómo es que están nuestras amenazas. Y en un entorno tan cambiante como este, pues se hace más necesario todavía hacer esto, ¿no? Y ahí es donde también interviene precisamente la gestión más allá del mercado, ¿no? Dividiendo todas estas variables para precisamente ir identificando algunas oportunidades que pueden ser nuevas en el momento que aparezcan y también ir minimizando, ir de repente descartando algunas amenazas, ¿no? Ojalá, para que con eso pues tengamos una mejor condición y las estrategias que me fije como empresa, como organización, tengan éxito, ¿no? Y tengan finalmente el logro de los objetivos deseados. Claro, ahora, ante estos cambios que han habido, efectivamente, como siempre digo, detrás de algo posiblemente negativo también hay algo positivo, que ha venido a hacer que en el sector empresarial fuerte ha habido un cambio de pensamiento y una revaloración hacia el trabajador. Ese es uno de los factores positivos que ha tenido, digamos, esta pandemia, el crecimiento de la comunicación interna, el crecimiento del experience employee, que le llaman la experiencia del empleado, en donde han crecido sobre el factor humano, ¿no? Enfocando como herramienta para el crecimiento de la propia empresa. Ese también es uno de los factores positivos que se están dando, que ha replanteado, y tiene que ver esto también como una arista dentro del punto de los puntos claves para ver más allá del mercado. Y efectivamente nos damos cuenta que también, a pesar de justamente de esta, vamos a decir, de este momento turbulento por el momento que estamos pasando, sin embargo hay sectores que han estado despegando ya, o sea, que están volviendo a crecer, que no han tenido ese retroceso tan fuerte. Otros sectores sí, pero hay sectores empresariales que han seguido caminando de a poco y ahora están poco a poco despegando. En ese sentido, esta revaloración del trabajador, ¿a ti te parece que es un punto fundamental dentro del cambio empresarial? Sí, comparto plenamente tu apreciación, querido Arturo, en el sentido de que efectivamente, ¿no? O sea, no toda circunstancia negativa, pues, tiene todos sus componentes en esos términos, ¿no? Sino también hay algunas condiciones positivas que se pueden lograr. Finalmente, la pandemia ha sido y es una crisis, ¿no? Y como tal, recordemos que una crisis siempre tiene dos componentes, ¿no? Tiene la oportunidad tiene el componente de riesgo, ¿ok? Y tiene el componente de oportunidad, ¿no? Y que depende cómo nosotros podamos enfrentarlo y qué cosa es que enfrentemos o aprovechemos, vamos a salir mejor de esta crisis, ¿no? Hay una analogía muy simpática que la utilizaba uno de los protagonistas de Guerra de Tronos, que decía, ¿no? La crisis es como una escalera en espiral y uno está al medio, ¿no? O decide ir hacia arriba o decide ir hacia abajo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? O decide aprovecharla para tener las oportunidades o decide pues sencillamente sepultarse, ¿no? Y irse hacia lo más bajo posible. En China, ¿sabes qué? En la comunicación china, pues la comunicación gráfica es ideográfica, ¿no? O sea, se marcan solamente ideas, no existe un alfabeto per se. Y la palabra crisis se compone de dos ideogramas, ¿no? Un ideograma que precisamente es oportunidad y el otro ideograma que es precisamente riesgo, ¿no? Precisamente condiciones negativas. Entonces, yo sí creo que así como tú has mencionado el tema de la revaloración del factor humano en las condiciones de crisis en las cuales nos hemos desenvuelto, pues, existen otros factores que se han podido sacar y que se pueden valorar y se pueden aprovechar, ¿no? Para precisamente construir una mejor condición a futuro, ¿no? Lo mismo en la condición política, por ejemplo, ¿no? El tener más allá de etiquetas y lo que menos, el tener un poco más de consideración, aunque sea la fuerza, que no debería ser, pero así ha tenido que ser, de determinados sectores sociales o determinados sectores del país, se convierte en una gran oportunidad para que se puedan desarrollar mejores condiciones también de conversación y de consideración a estos espacios y a estos sectores.
Excelente, Carlos. Y bueno, como siempre es característico en este programa, al final siempre les pregunto que nos hablen un poco y nos comenten un poco acerca de su experiencia, tal vez algún caso, una anécdota, o que nos conversen sobre el tema de la empresa en la que están laborando. Y en este caso, nos gustaría saber que nos comentes un poco acerca de Enlace Empresarial, sus características, qué es, para que nuestros seguidores puedan también ellos entender y también seguirte al mismo tiempo. Cuéntanos, Carlos. Gracias Arturo. Bueno, el enlace público y empresarial es el emprendimiento, ese sí es un emprendimiento, por ejemplo, que decidimos montar hacia el año 2017, ¿no? Con la finalidad de precisamente tener un espacio que permita el intercambio, ¿no?, de oportunidades, ¿no?, y de condiciones que, que a su vez contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones, ¿no? Esto, pues, teniendo en base, ¿no?, todo un enfoque completamente comunicacional, ¿no?, a nivel estratégico, de una identificación precisamente de estas oportunidades a nivel de organizaciones públicas y privadas, ¿no? No quisimos ponerle el matiz en ese entonces de enlace público y privado, ¿no?, por el sesgo que también tiene esto, sino pusimos enlace público y empresarial, pero es eso, ¿no? Es una plataforma de enlace entre los diferentes actores que puedan formar parte del sector público y el sector empresarial para en conjunto buscar oportunidades de llevarlas a la práctica en trabajos en conjunto también, puedan optimizar los objetivos que tengan cada uno de ellos. Esto, obviamente, también por formación no solo académica, sino profesional, basado en una sólida estrategia de relacionamiento y de comunicación también para cada uno de los actores, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, para que lo tengan claro nuestros seguidores, un Estado, un gobierno no puede caminar solo y necesita sí o sí del sector empresarial privado. Esto es una norma a nivel mundial porque no puede caminar solo. Esto es así, nos guste o no, pero es así y así funcionan los mercados internacionales. Necesitamos de la empresa privada y necesitamos un nexo, una conexión para poder trabajar juntos y en buena amistad. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy valioso tu aporte, muy interesante lo que nos has comentado, y te invito para que estés ya de antemano, estés en otro momento con otro tema interesante que ya estaremos coordinando a beneficio de nuestros seguidores. Encantado, Arturo, ¿no? Muchas gracias a ti, muchas gracias a los seguidores. Y sí, pues estoy seguro que de repente algunos de los temas que ahora los hemos podido presentar de manera de pronto inicial, de pronto también ameriten una profundización o requieran más información con seguidores. Entonces yo creo que tú eres un excelente comunicador, interconector, que es el sentido, y vas a poder tener la retroalimentación del caso para poder profundizar algún tema o abordar algunos de los temas también ya tratados, ¿no? Gracias, Carlos, y gracias a ti por darte un poco de tu tiempo, que yo sé que estás muy ocupado, de estar aquí con nosotros y también darles este valioso aporte y alcance a nuestros seguidores. Gracias, Carlos, te reitero, y a nuestros seguidores, muchas gracias por estar con nosotros y los espero el próximo miércoles con otro interesante invitado. Gracias.